Bienvenidos al programa En sus palabras. Como de costumbre les saluda Eddie Romero. Un gusto tenerlos a ustedes aquí presentes. Les agradecemos sus oraciones y sobre todo que sigan difundiendo el mensaje del Señor y sigamos orando por más vocaciones a la vida consagrada y al sacerdocio. Hoy de manera especial queremos expandir nuestro programa y por ello queremos también conocer la vida religiosa. Para eso ya nos acompaña la hermana que es de las misioneras del Sagrado Corazón de Jesús. Queremos conocerla, hermana. Su nombre, Gladys Medina Irías, según me ha comentado. Así es. Cuéntenos, hermana Gladys, y gracias por estar con nosotros. Queremos iniciar nuestra plática en sus palabras, conociéndola, y por eso nuestra primera pregunta es, ¿quién es la hermana Gladys Medina Irías? Pues soy, en primer lugar, como ya lo dijo usted, misionera del Sagrado Corazón de Jesús. Y creo que esta pregunta, pues, ¿quién soy? Realmente es una pregunta muy importante que uno se hace en la vida. Y podría decir que soy esa hermana que tengo muchas cualidades, pero también muchas limitaciones, en las cuales, pues, creo que en otra ocasión podría hablar más acerca de ellas, pero que sí soy esa hermana que cada día, pues, quiero entregarme más al Señor, quiero servir con más alegría, entregarme con todas mis fuerzas cada día al servicio de la misión de la Iglesia. Importante conocer estos detalles. Nuestra intención es conocerla y que usted también pueda conocer sobre la vida y la misión de ella y de las misioneras del Sagrado Corazón en este sentido, porque a esta comunidad religiosa pertenece. Siempre con mascarilla por todas las medidas de bioseguridad que estamos viviendo en medio de esta pandemia. Hermanas, San Pablo VI decía que toda vida es una vocación. ¿Cómo surge esta iniciativa suya? Hablamos del entorno familiar, hablamos de lo más profundo de su ser. ¿Cómo va surgiendo su vida, su familia y todo este camino vocacional? Bien, esa llamada a la vida religiosa comencé como a sentirla desde la edad de 6 años, donde conocí una religiosa que se proyectaba con los niños y los jóvenes. Entonces yo, al ver a aquella religiosa, como que me surgió como esa inquietud de querer ser alguien, algo así como ella. Crecí con esa idea de querer ser religiosa y recuerdo que mi papá siempre me decían, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y yo le decía, voy a ser monjita. Fue pasando el tiempo, pero cuando ya llegué a la adolescencia fue como ya una pregunta más seria que me planteé a mí misma y decir, ¿realmente es esto lo que quiero? ¿De verdad Dios me está llamando para algo más, para ser una consagrada a Él? Y entré como en ese discernimiento. Fue un tiempo también de mucho dilema, no sabía qué decidir. Recuerdo que ya cuando ya era adolescente, ya a mis 14, 15 años, pues ya me enamoré. Y entonces era como pensar, pues, que me podría casar. Y entonces yo decía, realmente, si Dios me está llamando para la vida religiosa o el matrimonio, era como no saber que en ese momento qué decidir, qué elegir. Y mis papás me hacían la misma pregunta. Recuerdo que mi mamá me decía, y no es que decías que ibas a ser religiosa, porque como miraba que andaba enamorada, y claro, no era permitido todavía por mis padres que yo tuviera un novio, porque me decían que estaba muy cipota, que tenía que tener una edad más madura y todo eso. Entonces, era como que cuando ellos me hacían esa pregunta, entonces yo me quedaba en silencio y a veces les decían, no, ya religiosa ya no. Entonces pero él sabía que en el fondo sentía siempre esa llamada. Y en medio de todo eso empecé como a preguntarle al Señor, Señor, ¿realmente qué quieres de mí? Y recuerdo que en las horas santas, que íbamos siempre todos los jueves, yo pertenecía al grupo de la Guardia del Santísimo. Entonces eran momentos especiales donde íbamos a estar con Jesús. Y allí era donde yo experimentaba como esa llamada más fuerte, como que el Señor me decía, ven y sígueme. Y sentía eso, que yo no sabía ni de dónde y no sabía ni cómo responderle, porque en medio de todas mis incertidumbres, mis inquietudes, no sabía si decirle sí, no sabía cómo responderle en ese momento. En ese tiempo conocí unas hermanas religiosas que llegaron, y cuando las vi fue como decir, yo realmente podría consagrarme como ellas al servicio del Señor, y me hacía como esa pregunta al verlas. Participé
Sí, qué importante estos detalles. Queremos ahondar y sobre todo en esto, pero para entender mucho mejor este proceso, la idea es conocerla, hermana. Sabemos que es de Reitoca. Sí. Hablamos entonces de que su familia es de allí. ¿Cómo está constituida su familia? Bueno, mis padres, ellos son casados, ¿verdad? Ellos se casaron a temprana edad y pues somos una familia somos 7 hermanos. Cuando yo estaba pues todavía, diría yo, en mi casa, todavía no estaban los últimos 2 hermanos, solo éramos 5, pero con quienes más conviví y compartí mi vida fue con mis 2 hermanas. Somos 3 mujeres, bueno, las primeras, y luego siguen los varones. Y en ese ambiente pues muy, muy fraterno, ¿verdad? Diría yo, mi familia, Dios pues les ha sabido siempre dar la sabiduría. Mi papá desde muy joven se entregó al Señor como delegado desde los 15 años y siempre pues han estado allí de cerca en la iglesia sirviendo. Entonces fui creciendo en ese ambiente también de aprendizaje, sobre todo de la vida de la iglesia. Y en ese hogar pues también bastante integrado, ¿verdad? Mis padres pues se dedicaban sobre todo al campo, mi papá y mi mamá pues ama de casa, entonces ellos siempre permanecían pues atentos o pendientes de nosotras. Y allí pues en ese ambiente fue donde me fui desarrollando, ¿verdad? Con mis hermanas sobre todo, donde con ellas pues era más, pues en mi infancia, diría mi primera infancia, jugar con ellas, pues hacer también de repente algunas travesuras, ¿verdad? Fue tremenda, hermana. En algunos momentos, ¿verdad? Algunos momentos recuerdo peleábamos con mis hermanas, sobre todo a veces por cosas pequeñas, pero que en ese momento era una ocasión de pelear. Entonces, siempre recuerdo cuando peleábamos, mi papá siempre nos llamaba la atención y bueno, algunas veces nos castigaron, ¿verdad? Para que no anduviéramos peleando, nos decían, ustedes tienen que aprenderse a querer, a respetarse. Entonces fuimos también aprendiendo esos valores del respeto en la familia. Me dice que de niña tú querías ser monja, pero que después se enamoró. ¿Cómo está ese proceso? ¿Estaba en la adolescencia? ¿Era correspondida? ¿Cómo está todo eso? Sí, bueno, ya en la adolescencia es cuando, en esos momentos, pues uno, o sobre todo los muchachos, empiezan a tirarles piropos y uno pues comienza también a sentir esas ciertas atracciones por ellos. Y fue ahí pues donde comencé como a ponerle atención al que a mí me gustaba, ¿verdad? De hecho. Pero como les decía, no era permitido en mi casa tener un noviazgo formal o que llegaran a la casa ni nada. Mis papás no me permitían. Entonces era como, o sea, en ese momento, creo que como todo un adolescente, enamorarme. Y fue allí pues donde entonces también me hice esa pregunta de una forma más seria. ¿Es realmente lo que Dios quiere de mí? ¿Realmente el matrimonio, la vida religiosa? Y creo que algo que vino a generar pues mucha seriedad en cuanto a esta pregunta es que mi papá siempre me decía, o mis papás, mejor dicho los dos, cuando tengas 18 años, vos vas a poder ver las cosas de una forma más madura, de una forma diferente, y vas a poder decidir si realmente, pues si es el matrimonio, pues ya vas a tener la edad para que puedas decidir a lo que sea, ¿verdad? Entonces era como que yo decía, bueno, cuando tenga 18 años, entonces sí voy a poder decidir y voy a poder ver las cosas diferentes, tomar las cosas de una forma más madura. Entonces fui también tomando esos consejos que diría yo son consejos muy sabios, porque me hacían interiorizar también en mi vocación y no apresurarme, sino también a darme el tiempo y sobre todo de ir analizando y discerniendo qué era lo que Dios quería de mi vida. Durante este tiempo estaba cursando sus estudios, me imagino, allí en su comunidad. Así es, estaba ya en el colegio y pues allí fue también pues donde uno socializaba mucho, ¿verdad? Con mis compañeros, el aprender a trabajar en equipo, el aprender a conocer otras personas y todo eso. Y pues durante ese tiempo pues era también ir haciéndome pues estas interrogantes en mi vida. ¿Estaba muy asiduo a la iglesia? Así es. Es algo que pues crecí en ese ambiente y nunca me he alejado de la iglesia. He permanecido siempre, ¿verdad? Muy activa, siempre me gustaba andar en los grupos que habían en mi comunidad. Entonces siempre pues me estaba alimentando de la palabra de Dios y de estar escuchando también esa voz que
que me hablaba en mi interior. Y que no sabía pues en momentos también de dónde venía y quién era el que me hablaba, eso en la misma situación que estaba viviendo del discernimiento. Pero sí es algo que me ayudó mucho la iglesia, de hecho el estar en grupos y ir creciendo más en la fe. Llega el momento de dar respuesta a esta pregunta, este interrogante que se hacía en su vida, ¿qué es lo que el Señor quiere para uno? Esta misma pregunta se la hacen muchos de nuestros televidentes, de nuestros oyentes, de nuestros seguidores. ¿Cómo entender este significado o esta respuesta que viene de Dios? De saber si es esto o no es esto. Bien, desde mi experiencia, yo creo que un primer paso es orar. Es pedirle mucho, mucho al Espíritu Santo. Es algo que a mí me ha ayudado, he sido como muy devota del Espíritu Santo y decirle, ilumíname, dime qué debo hacer. Entonces, es lo mismo que les puedo decir a los jóvenes, pídanle mucho al Espíritu Santo, díganle, pregúntenle qué quiere realmente Dios de sus vidas y poder escuchar en el interior también esa voz, porque es en lo interno, es en el silencio donde Dios habla. Y solamente en esa disposición de querer escuchar a Dios que vamos a poder encontrar esa respuesta. Entonces, preguntarle al Señor qué quieres de mí, poder escuchar realmente a Él. Dios a cada uno nos ha dado una vocación y eso es lo hermoso, que cuando llegamos a descubrir nuestra vocación, pues hemos encontrado el verdadero tesoro donde poder servir al Señor, pero servirle con alegría, servirle con pasión en lo que nosotros realmente queremos en nuestra vida y sobre todo que es donde Dios nos quiere. ¿Y eso es lo que le tocó vivir? Así es. ¿Hubo dificultades en este proceso? Durante ese tiempo fueron como 3 años, diría yo, ¿verdad? 3 años de esa lucha, de ese dilema, Señor, ¿qué quieres de mí? Y poderle preguntar al Señor, ¿realmente es esto lo que quieres? Yo recuerdo que siempre, bueno, en mi hogar aprendí, mis papás me enseñaron a orar, mi papá desde muy pequeña recuerdo, siempre nunca nos dejaba irnos a acostar sin haber rezado antes, el rosario o un Padre Nuestro. Entonces era algo como que yo siempre en todas las noches, Señor, dime qué quieres, revélame. Y siempre era como insistirle al Señor, realmente dime, porque yo estoy confundida, pero yo quiero saber cuál es tu voluntad. Entonces fue todo ese tiempo donde yo estuve siempre como esa interrogante al Señor. A nadie se la contaba, de hecho, a nadie, ni a mis papás, a nadie, ni a mis amigos. Solo con mi hermana, que teníamos un poco más de confianza, si yo le decía, mira, si yo no me caso me voy a hacer religiosa. Era como lo que yo le decía a ella, porque teníamos mucha confianza y compartíamos nuestras experiencias. Y llegó el momento cuando ya cumplí los 18 años, entonces yo dije, bueno, no dejaré pasar más el tiempo, creo que ya tengo la edad suficiente y entonces voy a ir a hacer una experiencia. No sabía en ese momento exactamente la congregación, no lo sabía, solamente dije yo, sí conocía 3 congregaciones, pero no sabía cuál de las 3, de hecho había elegido otra. Y entonces yo dije, bueno, voy a llamar y le dije a mi papá, yo quiero hacer una experiencia. Voy a ir a ver si realmente esto es, yo me quedo y si no, pues ya regreso y continúo con mis estudios. Eso fue como lo que les dije a ellos. Y tenía un número por ahí de la otra congregación, llamé a esa congregación y nunca me contestó. Y entonces, bueno, dije yo, ¿será que entonces no es esto mi vocación? Y luego conseguí el número de la congregación actualmente donde estoy, de Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús. Ya las había conocido también antes, la congregación. Y llamé, primera llamada y me cae. Entonces como que, dije yo, realmente es ahí donde Dios me quiere. Y me vine pues a hacer la experiencia. De hecho lo venía por 15 días, porque era la experiencia, 15 días. Dije, en 15 días voy a ver si realmente es mi vocación o no. Y bueno, cuando llegué y las hermanas, yo comenzaba como a preguntarles qué es lo que hacen, qué se dedican. Y recuerdo que la hermana encargada de la pastoral vocacional me dijo, nosotros nos dedicamos a la niñez y juventud, a la misión. Y yo dije, esto realmente es lo que yo quiero. Porque de una u otra manera también en mí había escuchado también a través de la realidad que vivíamos, a través de las noticias, escuchar también la realidad que vivían los jóvenes, que muchos secuestros, que muertes, y todo eso era como algo que me impactaba. Y yo decía, yo quiero ofrecerme para ir a anunciarles las buenas noticias y que ellos puedan rescatarse y no puedan estar en esa situación. Entonces era algo que también
me sentía muy tocada por eso. Se decidió ingresar con la comunidad religiosa. Muchas veces nosotros sabemos cómo es el estudio de los sacerdotes, pero una religiosa, ¿cómo es el proceso que tiene que seguir? ¿Qué le tocó vivir a usted? Bien, primero, pues venir a hacer la experiencia. En nuestro caso, en la congregación, si hay una joven que se siente llamada, como el caso, me sentía muy llamada, entonces me invitaron a hacer la experiencia. No hacer la experiencia de 15 días, ahora ya es de un mes. Ahora ya los procesos han cambiado un poco también, ¿verdad? Pero en ese momento era venir a conocer, pues la hermana encargada de la pastoral vocacional le lleva también el acompañamiento a uno, lo va escuchando. Y si lo miran, pues de repente con la idoneidad para poder ingresar y sobre todo el buen deseo de consagrarse al Señor, que esas motivaciones pues sean realmente venidas de Dios. Entonces la congregación, ¿verdad? La superiora general, la comunidad ve apta a la joven, entonces la reciben ya y ingresa al aspirantado. Ya, yo inicié la primera etapa, que es el aspirantado, luego sigue la segunda, que es el postulantado, y el noviciado. Y luego, pues ya la consagración temporal, que le llamamos juniorado. O sea, son 6 años donde uno va renovando cada año los votos, y luego los votos definitivos, que son los votos perpetuos. ¿Es su primera etapa de consagración, el juniorado? ¿Cómo la vivió? ¿Dónde estaba? ¿Qué le tocaba hacer? Sí, mi primera etapa del juniorado lo viví en la misión, sobre todo en San Pedro, allá pues en la evangelización, y luego en la formación. Y actualmente sigo en la formación, sobre todo en la primera etapa del aspirantado, ayudando a las jóvenes también en estos procesos de discernimiento y de esa búsqueda de poderse también un día consagrar al Señor. ¿Qué recuerda de esta segunda consagración, o podríamos decir consagración total ya, las alianzas perpetuas, los votos perpetuos, como normalmente en muchos lugares se le llama? ¿Qué recuerda de ese momento cuando lo vivió? Pues realmente fue un momento muy, muy especial para mi vida, poderle decir al Señor definitivamente que sí. De hecho, cuando hice mi consagración temporal, fue decirle al Señor un sí. Yo dije, aunque estoy haciendo lo temporal, lo estoy haciendo para siempre. Y lo estaba haciendo desde el corazón, realmente con esa entrega, me entrego totalmente. Y luego, pues, en todo el proceso del camino ya de más purificación, como ya uno pues ya más inserto en la misión y de todo lo que a uno le toca ir pues ya viviendo, era también ir purificando más mi consagración. Y en ese momento pues era también decirle al Señor, ahora me consagro para siempre. Y aquí estoy para lo que tú dispongas de mí. Y poderme sobre todo disponer pues a ese plan de Dios, que no es muy fácil, déjeme decirle, ¿verdad? De hecho, a veces uno en este camino pues va encontrando ciertas dificultades, pero ese sí que uno da al Señor es lo que le mantiene siempre fiel. O sea, el compromiso, ese pacto, esa alianza que he hecho con el Señor. Durante estos años, sabemos que son 16 años de vida religiosa, desde que ingresa hasta estos días. ¿Cuál ha sido esa misión que le ha tocado? ¿Dónde le ha tocado ir? En los primeros 3 años de juniorado, pues me tocó vivirlos el primer año aquí, ¿verdad? Aquí en Suyapa, y luego los siguientes años en San Pedro. Allá estamos en la parroquia Exaltación de la Santa Cruz, en Baracoa Cortés, y ahí también en Monterrey, que es cerca también de Baracoa. En esos lugares pues me tocó estar en la misión, sobre todo con la pastoral juvenil. ¿Y posteriormente? Y aquí en Suyapa, en la formación, sobre todo con las aspirantes. Con las aspirantes, qué importante saber esto, que le toca ahora llevar la vida de otras jóvenes que están en este mismo discernimiento que usted se ha hecho. También es conocer la idea, hermana, ¿qué le gusta hacer? Como religiosa sabemos que tienen una misión, tienen una vida de oración, ¿pero qué le gusta hacer? Bien, creo que de todo lo que más disfruto es cuando me voy al campo y me inserto ahí con la realidad de los niños, de los jóvenes, el compartir con las familias. Es algo que me apasiona de verdad. Y poder, sobre todo, llevar esas buenas nuevas, el poder disfrutar, estar ahí con ellos, pero un disfrutar que es llevando esas buenas noticias del Señor. Y eso es algo que me apasiona mucho.
el poder también preparar formaciones. Cuando bueno, uno va a la misión también uno se prepara y no va así, ¿verdad?, con las manos vacías, sino que también se prepara en todos sus aspectos, pero también con ese pan de la palabra que hay que llevar y de esas formaciones. Entonces también disfruto mucho preparando, elaborando temas para ir a compartir con las gentes que realmente están necesitadas de conocer más de la doctrina de la iglesia. Pertenece a las misioneras del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Dónde están Sí. ubicadas? ¿Cuál es la misión que están realizando? Estamos en Ecuador y en Guatemala, y aquí en Honduras estamos en la diócesis de Danlí, en la diócesis de San Pedro y aquí en la arquidiócesis. Y pues nos dedicamos a la evangelización en todas las casas. Pues nos dedicamos a dar formaciones, a formar catequistas, a dar retiros, a dar catequesis a los niños, a los jóvenes, preparándolos para los sacramentos. Y pues ahí estamos, ¿verdad? Siempre haciendo realidad este proyecto de Dios, que un día también nuestro padre fundador, Monseñor Héctor Enrique Santos, fue lo que él también nos pensó y nos soñó, que pudiéramos nosotros ser esas misioneras consagradas a él, llevando esta evangelización especialmente a la niñez y juventud. Son una congregación, una comunidad religiosa nativa de Honduras. Sí, de hecho nacimos aquí en la aldea Suyapa, atrás de la basílica. Nuestro padre fundador decidió, pues, creo que por inspiración del Espíritu Santo también, que nosotras fuéramos aquí fundadas a los pies de la Virgen de Suyapa. Y desde aquí, pues, salir a los lugares donde Dios nos necesita o seamos enviadas. ¿Qué mensaje le daría a todos los jóvenes que nos están viendo y que tienen esta inquietud vocacional y que se han preguntado alguna vez o quieren preguntarse si la vida religiosa es para ellos? Bien, pues decirles en primer lugar que se dejen tocar por el Señor, que no tengan miedo, que dispongan su corazón hacia Él y sobre todo le pregunten, ¿qué quieres, Señor, de mí? Y poder también estar dispuestos a lo que Dios les llame, a poder también cada día dejarse ayudar. También es una buena recomendación. Cuando hay dudas, pues hay que buscar a alguien que de verdad nos pueda ayudar, acompañar en nuestro proceso vocacional. Eso también es algo que favorece mucho el discernimiento, ya sea un sacerdote, una religiosa o un laico que también tenga la debida preparación de podernos orientar en este camino vocacional, que busquen también la ayuda y que se dejen, pues, dejar encontrar por el Señor, sobre todo descubriendo cuál es la vocación a la que Dios les llama, ya sea a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, o a la vida del matrimonio, o a la vida en soltería. Son 3 estados de vida y en uno de ellos cada uno estamos llamados a vivir con intensidad nuestra vocación. Queremos agradecerle, hermana, invitar a todos los televidentes, a todos aquellos que nos están escuchando a través de la radio, los que nos siguen a través de las redes sociales, a todos ustedes queremos invitarlos a seguir orando por las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, al matrimonio, porque también es una llamada que el Señor está haciendo para que también podamos, a través de nuestra vocación, consagrar y dar nuestra vida al Señor. Para ir finalizando esta entrevista, no podemos hacerlo sin orar y pedirle al Señor que nos dé la bendición. Hermana, pedirle que podamos orar especialmente por todos aquellos que están viendo este programa. Así es. Pedimos al Espíritu Santo que sea Él quien dirija siempre nuestras vidas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por la vocación que nos regalas a cada uno. Gracias también por tantos jóvenes que ahora están escuchando este programa y que sienten también estas inquietudes y que quizás se sienten en esas incertidumbres de no saber qué hacer con su vida. Te pido, Señor Jesús, que seas tú quien envíes tu Espíritu sobre ellos y que iluminados siempre por ti puedan encontrar su vocación y poder ellos un día realizarse en esa vocación a la que tú le llamas, de poder servirte a ti y de poder llevar siempre una vida en santidad. Te los confío en tu sagrado corazón. Todo esto lo confiamos
en Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y recibimos la bendición de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos a usted que ha estado presente en este programa. Le invitamos a que continúe observando cada uno de los programas que tenemos en sus palabras para seguir conociendo de nuestros ministros, seguir conociendo también de nuestros religiosos y religiosas. Soy Eddie Romero y les invito a seguir con la programación de Suyapa Medios.